Muy buenos días, mis amados hermanos de Sinaí. Les saludo en el nombre de Jesucristo. Es una bendición, un gusto poder en esta hora estar en comunión con todos ustedes a través de estos medios. Como saben ustedes, siempre que vengo es un gusto y en esta hora yo les saludo cordialmente. Vamos a orar en esta hora y poner esta meditación en las manos del Señor. Acompáñeme ahí donde usted esté, donde esté mirando este video, ahí donde usted se encuentre. Yo le invito a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración para pedir la dirección del Padre y que Él sea el que nos hable en esta hermosa mañana. Cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias porque tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana. Y es por esa misericordia, Padre Celestial, que podemos en esta hora estar reunidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Podemos estar unidos por medio del internet, de este video. Padre, pedimos que en esta hora tú hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, y que la palabra que tú tienes preparada para nuestras vidas caiga en buena tierra. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero invitarles a que busquemos en la palabra del Señor ese pasaje que está en 1 de Samuel, capítulo número 17. En este pasaje encontramos una historia que es conocida por muchos de nosotros. Tal vez esta historia se ha dado en la escuela bíblica de vacaciones. Tal vez esta historia se ha compartido en la escuela dominical. Tal vez esta historia, ¿verdad?, nos la han contado nuestros padres. Y pues es una historia muy familiar. Es la historia en 1 Samuel capítulo 17, de cuando David enfrenta a Goliat. Es una historia, vuelvo a decir, que nos es conocida, pero muchas veces, porque es una historia conocida, olvidamos tener en cuenta muchos puntos importantes. Y es bueno de vez en cuando recordar estos pasajes, estas historias, estos eventos, estos acontecimientos que narra la palabra del Señor. Y bueno, 1 de Samuel capítulo 17 empieza a decir que los filisteos se juntaron para ir a pelear contra el pueblo de Israel, contra los judíos. Y déjeme decirle que esta guerra había acontecido muchas veces. Muchas veces los filisteos habían invitado a los judíos, al pueblo de Israel, a tener esas batallas, esas guerras. Y en esta ocasión, así empieza el capítulo 17, versículo 1, diciendo que los filisteos invitaron a pelear a los judíos. La palabra del Señor nos dice que entonces también los judíos se prepararon, y tanto los filisteos estuvieron de un lado, los judíos del otro lado. Para los judíos, ellos pensaban que iba a ser algo como las demás guerras que habían tenido contra los filisteos. Los judíos tenían sus escudos, sus espadas, sus lanzas, y pensaban que iba a ser una guerra como tantas que habían enfrentado. Y ahí estaba formado el ejército de Israel. Ahí estaba formado el ejército de los filisteos. Y yo creo que estaban esperando la orden para empezar esa guerra, esa batalla, cuando de repente salió un hombre de casi 3 metros del lado de los filisteos. Salió un hombre que al verlo estaba bien armado. Al verlo se veía un hombre con experiencia. Al verlo
y imponía al ver a este hombre. Vuelvo a decir, casi de 3 metros. Con una armadura fantástica. Con una experiencia de mucho tiempo. Y salió y empezó a provocar, empezó a desafiar al pueblo de Israel. La palabra del Señor nos dice que cuando el pueblo de Israel vio a este hombre llamado Goliat, dice que oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Jamás habían visto el ejército de Israel a semejante hombre. Jamás habían pensado que esa guerra, que ese conflicto contra los filisteos se iba a desarrollar de esta manera. Para el pueblo de Israel era algo nuevo. No sabía cómo enfrentar esta situación. No sabía cómo poder dar solución a este desafío que este hombre llamado Goliat de casi 3 metros estaba haciendo al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel, el ejército de Saúl, yo me imagino que como dice aquí la palabra del Señor, se turbaron y tuvieron gran miedo al ver a ese gigante, al ver a aquel hombre, al ver a aquel soldado experimentado, al ver a aquel soldado con una estatura de casi 3 metros. La estatura de los judíos, del pueblo de Israel, del ejército sur, era más o menos de 1,70, 1,60, máximo 1,80, contra la estatura de Goliat de casi 3 metros, más su experiencia, más toda su armadura. Imponía, realmente imponía. Y el ejército de Saúl lo vio, se atemorizó, tuvo miedo. Y no sabían cómo resolver esta situación. No sabían cómo enfrentar esta situación que era nueva para ellos. Y déjeme decirle, amado hermano que me estás escuchando a través de este video, el mundo entero también estamos enfrentando una situación en la cual no estaba programada. Vivíamos, todo el mundo, los países de la tierra, vivían su rutina, vivían normal. Pero llegó ese día en que salió esta pandemia del COVID-19. Y fue una sorpresa para todos los países. Y fue una sorpresa para todos los hombres, las mujeres, de cualquier parte de diferentes partes del mundo, de diferentes países del mundo. Estábamos y se estaban enfrentando a algo nuevo, algo desconocido. Y así como el ejército de Saúl tuvieron gran miedo, las naciones también se llenaron de gran miedo, de temor, de angustia. Y podríamos decir, como el día de hoy se dice, empezaron también con la ansiedad, con la depresión, con la preocupación. Es algo nuevo, algo que no nos habíamos enfrentado, algo que salió así de sorpresa, que no esperábamos. Y el mundo entero, cuando esta epidemia empezó a avanzar en todas las naciones, en los países, en las aldeas, en las comunidades, todos empezaron a temer y a sentir miedo. Y yo me imagino aquel ejército de Saúl. Se llenaron de miedo, de temor. Me imagino que algunos hasta empezaron a temblar. Me imagino que algunos su corazón empezó a latir más fuerte. Me imagino que algunos empezaron a sudar. Se turbaron, dice la palabra del Señor, que se turbaron y tuvieron miedo. Y cuando los países
Y el ser humano se enfrentó a esta pandemia del COVID-19 igualmente. Empezó a temblar, empezó a angustiarse, empezó a temblar, empezó el estrés, la angustia, la desesperación. Pero en esa situación, y la palabra del Señor dice que por 40 días, ese hombre llamado Goliat, ese gigantón, estuvo burlándose, estuvo desafiando, estuvo humillando al ejército de Saúl. Hasta que vino un hombre llamado David, un jovencito, un jovencito que no tenía experiencia en guerras, en luchas, un jovencito que aparentemente no tenía ninguna experiencia en este sentido. Pero un hombre, David, cambió totalmente la situación, cambió el ambiente. Y dice la palabra del Señor, tú y yo lo sabemos, que David fue con Saúl y Saúl le dijo, tú no puedes, y David dijo, sí puedo, el Señor está conmigo, y le dieron su armadura a David, y David no pudo caminar con esa armadura, la desechó, y David solamente salió con su onda, con 5 piedras, a enfrentar a ese gigante. Ahora, quiero que hagamos un paréntesis y que observemos lo siguiente. La palabra del Señor dice que el ejército de Saúl veía a un gigante. Pero la palabra del Señor nos dice que David veía no un gigante, veía a un filisteo incircunciso. Por falta de tiempo, pero lee el capítulo 17. Y todo el ejército de Saúl veían en Goliat a un gigante. Pero a diferencia de David veía a un filisteo incircunciso. ¡Qué gran diferencia! El ejército de Saúl veía a un gigante, a un imposible de enfrentar. Y cuando veían a Goliat, ellos automáticamente se sentían derrotados, se sentían sin oportunidad, se sentían, ¿verdad?, avergonzados, humillados, escarnecidos. Pero David, el rey, este joven, David, veía a un filisteo incircunciso. Y ahí viene la aplicación, amado hermano, que me estás viendo. Ahí viene la aplicación. El mundo, las naciones y la mayoría de las personas ven a esta pandemia, a este COVID-19 como un gigante que aterroriza, que da miedo, que espanta. Pero el pueblo del Señor, pero tú y yo, amado hermano, tenemos que tener otra visión, otro enfoque de lo que es esta pandemia. Y así como David no veía al gigante, sino veía a un filisteo incircunciso, así tú y yo, la visión que debemos de tener de esta pandemia y de este COVID-19 es la siguiente. La pandemia y el COVID-19 solamente es una señal de que Jesucristo viene. Yo lo veo así, que esta pandemia que está en todo el mundo, casi todo el mundo, la gente que no conoce al Señor lo ve como un gigante. Pero nosotros, la iglesia, nuestra visión, nuestro sentir es diferente. Y vemos esta situación como una señal de que Jesucristo está cerca, de que Jesucristo viene, de que el arrebatamiento no tarda mucho, amado hermano. Y entonces, cuando nosotros vemos y tenemos esta actitud de no ver a un gigante, sino ver a un filisteo, entonces
el miedo va a desaparecer de nuestras vidas y entonces vamos a tener esa firmeza, ese valor, esa confianza. Sí, mucha gente tiene miedo. Sí, mucha gente tiene pavor del COVID, de la pandemia, y se encierran en sus hogares y muchas cosas. Pero los cristianos, el pueblo de Dios, tú que eres hijo de Dios, debemos ver esta pandemia, debemos ver este COVID-19 solamente como un recuerdo de que Jesucristo está a las puertas. Hay una ilustración, amado hermano, que quiero compartirte. Se cuenta que un campesino estaba trabajando y de repente se acercó una pandemia. Y la pandemia empezó a platicar con este campesino. Y el campesino le dijo, ¿a dónde vas? Y la pandemia le dijo, voy a tal pueblo a matar a 60 personas. Y entonces la pandemia se despidió del campesino y la pandemia se fue a aquel pueblecito. Pasaron algunos días y nuevamente la pandemia venía de regreso y se encontró nuevamente al campesino. Y el campesino vio a la pandemia y le dijo, oye, pandemia, eres una mentirosa. Tú dijiste que ibas a matar solamente a 60 personas. Y en las noticias se dice que han muerto más de 200 personas. Y el campesino le dijo a la pandemia, eres una mentirosa. Y sabes, la pandemia sonrió, vio al campesino y le dijo lo siguiente, mira, yo solamente maté a 60 personas. El resto se murieron por miedo. El resto se murieron por miedo. Y es cierto, amado hermano, ¿cuánta gente tiene miedo? ¿Cuánta gente está muriéndose de miedo? Sí, por la pandemia, por el COVID-19, pero el miedo los ha atemorizado, los está esclavizando. El miedo les hace ver cosas que no son la realidad. Y no estoy diciendo que los cristianos estemos minimizando a la pandemia, no. Pero los cristianos sí tenemos que tener otra visión, otro enfoque. Cuando yo veo esta pandemia en todo el mundo, en la mayoría de los países de este planeta Tierra, yo solamente veo el cumplimiento de las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Mateo 24, versículo 7, dice que íbamos a ver pestes. La Biblia lo menciona como una peste. No como una pandemia, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Yo veo al COVID-19 como eso, como el cumplimiento de las profecías que dijo Jesucristo, que teníamos que ver antes de que Él viniera. Y amado hermano, quiero decirte una cosa, tenemos que acostumbrarnos a este tipo de situaciones. La iglesia del Señor tenemos que, en cierta forma, acostumbrarnos a ver estos desastres, estas epidemias, estas pandemias, estas enfermedades, estas situaciones. Porque todo eso es el cumplimiento de lo que dijo Jesucristo en su palabra en Mateo 24. Por eso es que yo no veo un gigante en la pandemia. Yo veo el cumplimiento de las profecías que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Y es cierto, amado hermano, la gente ve un gigante llamado miedo. La gente, las naciones ven un gigante llamado miedo, temor, angustia, y no saben cómo reaccionar. Pero la iglesia del Señor, tú que eres hijo de Dios, yo que soy hijo de Dios, debemos ver esta situación, vuelvo a decir, solamente como una señal, como el cumplimiento de lo que Jesucristo dijo. Quiero, antes de que se me acabe el tiempo, también mencionar otro pasaje en la palabra del Señor. Otro pasaje donde también nos habla de un grupo de personas
que también se enfrentaron a gigantes. Y voy a resumir la historia allá en Números capítulo 13. Y Números capítulo 13 habla de aquel evento cuando Moisés toma a 12 hombres y los manda a inspeccionar la tierra prometida. Y la palabra del Señor dice que aquellos 12 hombres fueron a investigar la tierra por 40 días. Y llegó el día en que vinieron con Moisés y se reunió toda la congregación, y estos 12 hombres empezaron a dar el resumen o el informe de cómo les había ido. Y entonces esos 12 hombres se dividieron en dos grupos. Un grupo de 10 hombres y otro grupo de solamente otros 2 hombres. Y entonces aquellos equipo que eran 10 espías, que fueron 10 espías, dijeron al pueblo: tenemos buenas y malas noticias. Tenemos una noticia buena y tenemos una noticia mala. Y la noticia buena, aquellos hombres le dijeron a todo el pueblo junto con Moisés. Ahí estaba Aarón, estaban todos aquellos hombres que habían salido de Egipto, que habían visto las maravillas. Y estos hombres dijeron: la buena noticia es que efectivamente esa tierra fluye leche y miel. Efectivamente esa tierra es una tierra bendecida. Efectivamente aquí traemos las pruebas, el fruto. Es una tierra excelente, es una tierra maravillosa, es una tierra de ensueño. Esa es la buena noticia. Y todos estaban emocionados y todos empezaban a animarse. Pero esos 10 hombres dijeron: pero la noticia mala es que en esa tierra hay gigantes. Están los hijos de Anac. Y si tú lees allá en Números capítulo 13, versículo número 33, dice: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y entonces dijeron: la tierra es excelente, maravillosa, de ensueño, pero hay gigantes. Así es que no podemos. Así es que ni pensemos ir a esa tierra. Es imposible conquistar esa tierra. Hay gigantes. Es buena tierra. Es una tierra excelente. Es una tierra maravillosa. Aquí están los frutos, véanlos. Pero es imposible porque hay gigantes. Y la palabra del Señor dice que el pueblo empezó a llorar, empezó a quejarse, inclusive empezaron a decir que iban a regresar a Egipto. Y en eso es cuando